Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Ospino Figueroa, mi código de grupo es 1082-925-601. Mi número de grupo es el 100-103-38. A continuación, pretendo hacer una breve exposición de las preguntas acerca de lo que es el proyecto de investigación. La primera pregunta dice: ¿qué es el proyecto de investigación? Básicamente, un proyecto de investigación es un conjunto de etapas sistematizadas que nos permiten dar respuestas a un problema en específico. Cuestionar sobre algo se considera la primera fase y generalmente se realiza en la fase de planeación, en la cual se define por qué se realiza la investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se realizará la investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema básicamente es la expresión de la situación reconocida en la primera fase, resultante del reconocimiento de la problemática y el reconocimiento de las variables definidas por el investigador. Generalmente, esta es la parte principal, por decirlo así, la columna vertebral del proyecto de investigación, ya que realizando una muy buena planteación del problema garantiza casi la culminación satisfactoria o exitosa del proyecto de investigación. Generalmente, para realizarla se debe tener en cuenta ciertos parámetros, cierta metodología que más adelante estaré explicando. ¿Qué es la justificación? La justificación es otra pregunta junto con la que es el planteamiento del problema. Es una pregunta que resulta de la identificación del problema, porque nos interesa investigar sobre el tema. La justificación puede ser de tipo metodológico, práctico, puede ser de ese tipo. Ya. Si es teórico, la pregunta es: ¿se quiere ampliar o contrastar o refutar una teoría con la realidad? Si es metodológico, pero la pregunta sería: ¿validar o determina si un material o instrumento puede ser planteado? ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es el resultado del planteamiento del problema. Se considera la parte fundamental o principal de un proyecto de investigación cualitativo, con enfoque cualitativo, ya que esta es la encargada de guiar los argumentos y la investigación, y es la que provoca el interés de la crítica. La pregunta de investigación se clasifican en dos: las cuantitativas y las cualitativas. A su vez, las cuantitativas se dividen en las siguientes: en preguntas descriptivas, comparativas y preguntas de correlación. Las preguntas descriptivas cuantifican las respuestas en una o más variables y generalmente comienzan con qué es, cuáles son y cuál es. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de deserción de pregrado de los estudiantes del programa en tecnología en desarrollo de software en la UNAD? Las comparativas básicamente lo que hacen es comparar dos o más variables en función de una resultante. Generalmente están compuestas como cómo se diferencia o cómo se compara. También tenemos las correlativas,
las preguntas por relación, que generalmente lo que busca es relacionar una tendencia. ¿Cuál es la relación entre la variable 1 y la variable 2? Y de igual manera se puede incluir más variables, perdón. Y generalmente son útiles para las asociaciones o establecimiento de tendencias, validar la interacción entre dos o más variables. Tenemos las preguntas cualitativas. A diferencia de las cuantitativas, esta lo que permite es describir, explorar un proceso de experiencias. Generalmente esta busca obtener un conocimiento determinado sobre, por ejemplo, procesos educativos, familiares, sociales y experiencias en una ubicación específica y el contexto. Por ejemplo, ¿qué significa para los maestros ganar un premio de enseñanza? Obviamente, al igual que las cuantitativas, también buscan impulsar el diseño de la investigación. Esta puede ser de tipo histórico, fenomenológico, fundamento teórico, estudio de caso o etnográfico. ¿Cómo se formulan las preguntas de investigación? En el caso de las cuantitativas, se debe seguir el siguiente enfoque que describiré a continuación. El primer paso es elegir el tipo de pregunta, que eso va dependiendo de la necesidad del investigador. Elegir el tipo de pregunta entre descriptiva, comparativa o basada en correlación. El segundo punto es identificar las variables que se están tratando de medir, manipular o controlar. Y el tercer punto es seleccionar la estructura adecuada de acuerdo al tipo de investigación. Y el cuarto, escribir el problema los problemas de investigación. Elegir el tipo de pregunta de investigación entre lo que son descriptiva, comparativa o de relación. Se debe elegir la frase de acuerdo al tipo elegido y esta es basada en la necesidad, como mencioné anteriormente. Si se quiere cuantificar, relacionar, analizar la tendencia o correlación. El segundo punto, la identificación de las variables que está tratando de medir o controlar. Reconocer los diferentes tipos de variables que hacen parte del estudio, al igual que diferenciar entre la variable dependiente e independiente. Seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de pregunta de investigación. Seleccionar la estructura adecuada va a depender del tipo de pregunta elegido, que a su vez depende del objetivo de la pregunta, los tipos de variables y número de variables, y al igual que el orden en los que deben ser presentados. Por ejemplo, la variable independiente antes de la variable dependiente. Cuarto paso, escribir el problema o los problemas de investigación. Determinar entre descriptiva, comparativa o relación. En el caso de que sea descriptiva, usa una frase que indique la cantidad. Por ejemplo, cuántos, con qué frecuencia, qué porcentaje, cuáles son. Además de identificar los siguientes componentes. Variables. Identificar el grupo de estudio, incluir la palabra que proporcione contexto. Escribir la pregunta de investigación. Ejemplo: ¿cuántos estudiantes del colegio público de la ciudad de Santa Marta escogen la educación a distancia? Ese es un ejemplo que empieza con ¿cuántos? En el caso de las comparativas, a diferencia de las descriptivas, generalmente está compuesta por cuál es la diferencia de dos o más variables.
además de identificar los siguientes componentes: identificar las variables, identificar los grupos de estudios, identificar el texto adjunto, generalmente una palabra entre de o cuando, y por último pues escribir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el uso de redes sociales en la biblioteca digital entre las mujeres y los hombres samarios. Ese es un ejemplo de una pregunta de tipo comparativo. En el caso de que sea correlaciones, se debe usar la frase de inicios, por ejemplo, cuál es la relación entre más variables. Además, se debe identificar los siguientes componentes: identificar las variables, grupo de estudio, identificar el texto adjunto como la palabra entre, y por ejemplo, cuál es la relación entre el tiempo de estudio y las calificaciones entre los estudiantes de la escuela SBTI de la UNAM. ¿Qué es la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación es la suposición de una verdad o dar explicación a algo que se busca. Se caracteriza porque es comprobable o rebatible, y generalmente se utilizan en trabajos cuantitativos. Se formula como una proposición y está compuesta por variables. Entre estas deben ser definidas, tener dos definiciones, una conceptual y una operacional. La conceptual quiere decir que se debe definir la variable, definir una definición. Y la operacional quiere decir que debe estar relacionada a hechos observables o valores medibles. Estas se clasifican en hipótesis de trabajo, nulas y alternativas. Las hipótesis de trabajo se clasifican en tres: descriptiva, de correlación y causalidad. Las descriptivas involucran una sola variable. Las de correlación involucran una forma de asociación de dos o más variables, y la de causalidad relaciona de manera dependiente entre dos o más variables, generalmente independiente y dependiente. Una variable depende de otra. La hipótesis nula generalmente es una proposición opuesta o complementaria a la hipótesis real, original. E hipótesis alternativas son hipótesis adicionales a la hipótesis original, que ofrece otra explicación distinta a la proporcionada por el trabajo o la nula. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación es la fijación de lo que se pretende alcanzar con la investigación. Esta responde a preguntas tales como: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco con la investigación? ¿A dónde quiero llegar? Generalmente se caracteriza porque se inicia con un verbo infinitivo. Por ejemplo, los verbos analizar, establecer, producir, compilar, programar, examinar, identificar, etc. Obviamente, para poder formular los objetivos de investigación ya se debe tener el tema delimitado, un marco de referencia, la pregunta de investigación, obviamente, y la hipótesis, en el caso de que sea una investigación relacionada con el positivismo. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Los objetivos se clasifican en generales y en específicos. Los generales es un enunciado que fija de manera general lo que se pretende alcanzar con la investigación. Previo a su realización se requiere plantear los específicos. Es decir, antes de plantear el objetivo general se deben plantear los específicos previamente, ya que los específicos es un conjunto de enunciados resultante de la descomposición general. Generalmente ellos son los que
determinan cómo será alcanzado el objetivo general, cómo se redacta. Como podemos ver aquí en la diapositiva, la estructura es un verbo infinitivo más el objeto de estudio más el medio, o sea, cómo y para qué, de qué manera solucionar el problema. Por ejemplo, un ejemplo aquí, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la tasa de excepción de pregado de los estudiantes del programa de tecnología en desarrollo de software en la UNAP? El objetivo general, por ejemplo, podría ser determinar la tasa de excepción de pregado de los estudiantes del programa de tecnología en desarrollo de software de la UNAP. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema es el resultado de la transformación del planteamiento del problema a una pregunta, la cual busca guiar los argumentos en una investigación. Esa es la definición que puedo deducir de toda la lectura y de haber leído detenidamente cada uno de los materiales que nos compartieron en la parte del entorno de conocimiento. Reconocer cada una de las definiciones propuestas en esta tarea resulta algo fundamental para poder entender y abarcar lo que es un proyecto de investigación y las fases que le componen. Definir qué es el proyecto de investigación es importante para poder reconocer de una manera general cuál es el método que vamos a utilizar para poder plantear el problema en las fases posteriores. Generalmente es importante porque esta nos permite definir o concretar por qué queremos realizar la investigación. El planteamiento del problema es fundamental, ya que, como dije anteriormente, es la columna o se considera la columna vertebral de lo que es el proyecto de investigación. Muchos autores dicen que no hacen referencia a que realizar un buen planteamiento del problema pues garantiza el éxito del proyecto de investigación. Entonces, por eso pienso que reconocer el planteamiento del problema es bastante importante. Generalmente el planteamiento del problema va de lo general a lo específico. ¿Qué es la justificación? La justificación es importante porque nos define por qué nos interesa investigar sobre el tema. La pregunta de investigación, si bien se deriva del planteamiento de un problema, y es fundamental porque esta es la que nos va a guiar en el transcurso de la investigación. Esta es la que nos va a servir como una especie de bitácora. ¿Cómo se formulan las preguntas de investigación? Esta es importante para poder generar una estructura adecuada que nos permita sintetizar o clarificar nuestra pregunta de investigación. Es importante para que nos guíe a realizar el enfoque adecuado. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación, sabiendo que el proyecto de investigación es cuantitativo, es fundamental reconocer y saber para qué sirve, o sea, para qué es o cómo se formula. De igual manera, saber cómo se clasifica, reconociendo que la hipótesis es la suposición de una verdad. Y es la que, digamos, busca o da explicación sobre un problema en específico.
Los objetivos de investigación son importantes porque es el que va a guiar los alcances de la investigación. Obviamente es importante saber cómo se estructura, cómo se dividen en general y el específico la relación que hay entre ellos dos, cómo la reacción de uno depende de la otra. Al plantear el objetivo general, inmediatamente se plantean los específicos, que son los que van a guiar a cumplir el objetivo general. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en otra ocasión.